El sueño después de comer no es normal. No es que comiste mucho, tampoco es que tu cuerpo está haciendo la digestión. Lo que está sucediendo es otra cosa. Tu glucosa sube rápido, tu insulina sale corriendo a bajarla y ese sub y baja es lo que te deja sin energía a los 10 minutos de almorzar. Si te pasa seguido, préstale atención. Posiblemente es una de las primeras pistas de algo que lleva años desgastándose por dentro y que tú ni te enteras. Te voy a contar qué es esa señal, por qué tu análisis de sangre puede seguir diciendo que todo está bien mientras esto pasa y qué puedes hacer. Piénsalo un segundo. ¿Te da sueño después de comer casi sin importar qué comiste? ¿Te cuesta bajar de peso aunque sientes que no comes tanto? ¿Tienes antojos de dulce seguido? ¿Andas cansado buena parte del día aunque dormiste bien? Si definitivamente te da sueño después de comer, sigue viendo porque de eso va el resto del video. Por años nos dijeron que había que comer varias veces al día: desayuno, media mañana, almuerzo, merienda, cena y a veces hasta algo antes de dormir, todo para mantener el metabolismo activo. Suena lógico. El problema es que cuando entiendes cómo funciona la insulina en realidad, esa lógica se cae rápido. Cada vez que comes, sobre todo si hay carbohidrato o algo procesado de por medio, el cuerpo suelta insulina, y la insulina no es la mala de la película, ojo. Es la que mete la glucosa dentro de las células para que la usemos como energía. El problema no es que exista, es que se quede alta demasiado tiempo, año tras año. Y ahí está el porqué del sueño después de comer. Cuando algo sube tu glucosa muy rápido, pan, arroz blanco, azúcar, harinas refinadas, el cuerpo manda una buena dosis de insulina para bajarla igual de rápido. Esa bajada brusca después del pico es lo que sientes como cansancio de la nada. No es digestión pesada, es una montaña rusa de glucosa. Y si se repite comida tras comida, día tras día, con los años, termina desbastando cómo responden tus células a la insulina. Es como una alarma que suena una vez, te alertas. Suena de nuevo, también reaccionas. Pero si esa alarma suena 100 veces al día durante años, en algún punto tu cerebro la apaga mentalmente, aunque siga sonando. Con tus células pasa lo mismo, solo que la alarma es la insulina, y reaccionar significa abrirle la puerta a la glucosa para que entre. Al principio, cada vez que la insulina suena, las células abren sin problema, pero si esa alarma suena sin parar, comida tras comida, año tras año, las células terminan haciendo lo mismo que tu cerebro, dejan de reaccionar, aunque la alarma no haya dejado de sonar. Eso les pasa a tus células. De tanto recibir insulina alta todo el tiempo, dejan de hacerle caso. A eso se le llama resistencia a la insulina. Y como el cuerpo no se rinde tan fácil, produce todavía más insulina para compensar, así que el círculo se va poniendo peor. Y aquí algo que casi nadie dice. Tu chequeo anual puede salir perfecto durante años mientras esto ya está pasando. La mayoría de los exámenes de rutina miden solo la glucosa en ayunas, y esa glucosa puede aparecer normal durante mucho tiempo porque el páncreas está produciendo cada vez más insulina por debajo para forzar que esa glucosa entre a las células. El examen sale bien, sí, pero porque tu cuerpo está haciendo el doble de esfuerzo para que salga así. Por eso a tanta gente le cae el diagnóstico de prediabetes o diabetes tipo 2 como si fuera de la nada, cuando en realidad llevaba 10-15 años cocinándose despacito. ¿Se puede pillar antes? Sí, con la insulina en ayunas y el OMA-IR, que cruza la glucosa con la insulina y suele alterarse mucho antes que la glucosa sola. La mayoría de los médicos no los pide de entrada. No te digo que te autodiagnostiques buscando en internet, pero sí que lo pidas en tu próxima cita en vez de quedarte solo con el azúcar básico. Mientras todo esto avanza normal en el papel, lo que de verdad se siente es otra cosa. Cansancio, dificultad para bajar de peso, grasa que se acumula en la barriga, más hambre que antes, ganas de estar comiendo todo el rato, bajones de energía, te cuesta concentrarte y casi siempre uno le echa la culpa a la edad, pero la edad no siempre tiene la culpa. Y para que no se malentienda, no te estoy diciendo que dejes de comer ni que pases hambre. Tampoco hay una receta que le sirva a todo el mundo igual. Cada uno tiene su historia, sus condiciones, sus medicamentos, y eso hay que hablarlo con un médico antes de cambiar nada. Lo que parece cierto es que comer todo el rato no deja que tu insulina baje lo suficiente, y sin ese descanso es más difícil que el cuerpo recupere algo de sensibilidad a esta hormona. Esto de aquí en adelante te va a hacer mirar tu refrigerador distinto.
Un montón de cosas que comemos entre comidas parecen inofensivas. Una barra de cereal, un yogurt light, un jugo de fruta, galletas integrales, snacks fit, granola sin azúcar añadida, pero buena parte de esos productos mueven la glucosa y la insulina casi igual que un dulce normal. Algunos peor incluso, porque el azúcar de un jugo se absorbe más rápido que el de la fruta entera, que al menos trae fibra que frena un poco eso. Algo puede verse saludable en el empaque y no serlo tanto para tu metabolismo. Por eso conviene mirar la etiqueta de verdad, azúcares totales, lista de ingredientes y no quedarse solo con la palabra natural o light en la caja. Y más allá de cuántas veces comes al día, hay otras cosas que también juegan con tu sensibilidad a la insulina y que casi nunca se explican juntas. El orden en que comes, por ejemplo. Empezar por verdura y proteína y dejar el carbohidrato al final suele dar picos de glucosa más bajos que comer en el orden contrario, aunque sea exactamente lo mismo en el plato. Caminar despacio después de comer también ayuda, y se nota. 10 o 15 minutos bastan para que el músculo use parte de esa glucosa directamente, así necesitas menos insulina. No hace falta hacer ningún ejercicio intenso, con no quedarte sentado de inmediato ya hay un cambio. Dormir mal también cuenta. Una sola mala noche puede afectar cómo tu cuerpo maneja la insulina al día siguiente. Por eso hay gente que come bien, pero igual tiene problemas con su glucosa. El problema no es lo que comen, es que no están durmiendo bien. Y el estrés que se vuelve crónico mantiene el cortisol arriba, lo que empuja al hígado a soltar más glucosa a la sangre, y eso a su vez te obliga a sacar más insulina para compensar. Manejar el estrés no es un capricho de bienestar, es parte real de todo esto. Y ya. La parte que probablemente estabas esperando. ¿Qué hacer con todo lo anterior? Mucha gente nota cambios de verdad cuando empieza a comer cosas reales. Proteína de calidad, verdura, legumbre, frutos secos. Cosas que llenan más y dan respuestas más estables. Algunos cambios que suelen notarse: comer el carbohidrato acompañado de proteína o grasa en vez de solo. Fruta con un puñado de nueces en lugar de fruta sola o un jugo. Elegir el carbohidrato lo más entero posible. La papa entera en vez del puré instantáneo, el arroz integral en vez de tanto refinado. Meter entrenamiento de fuerza y no solo cardio, porque el músculo es uno de los lugares donde se guarda la glucosa, así que tener más músculo mejora la sensibilidad a la insulina. Y no hay que eliminar grupos enteros de comida. La idea es bajar los picos extremos, no vivir con miedo de comer. Cuando cambia la base de lo que comes, mucha gente nota que tiene menos hambre solita, no por fuerza de voluntad, sino porque el cuerpo empieza a funcionar distinto. La salud metabólica no se arma con producto milagroso ni con dieta extrema, se arma con hábitos que aguanten años. De nada sirve hacerlo perfecto 2 semanas si después vuelves al mismo punto de antes. Dormir mejor, caminar un poco después de comer, manejar el estrés, comer menos procesado, fortalecer el músculo, entender cómo funciona tu cuerpo. Eso es lo que cambia las cosas, no la dieta de moda de turno. Así que no te quedes mirando solo la balanza. Fíjate también en tu energía, tu sueño, tu apetito, tu concentración. Esos cambios casi siempre llegan antes de que la báscula se mueva y son buena señal de que vas bien. No estás condenado a andar cansado toda la vida. No tienes que resignarte a que cada año traiga menos energía ni asumir que todo es cosa de la edad. Muchas veces hay una causa detrás que se puede identificar y la resistencia a la insulina es una de las más comunes y de las menos diagnosticadas, justo porque se esconde bien detrás de exámenes que salen normales. Ahora que entiendes por qué tu cuerpo se siente así, el siguiente paso es darle una ayuda extra para despertar esas células que dejaron de escuchar a la insulina. Hay un ingrediente que seguramente tienes en tu cocina y que es un aliado poderoso, la canela. Pero no basta con usarla de cualquier forma. Hay una combinación específica con jamaica y limón que potencia su efecto para ayudar a tu cuerpo a procesar el azúcar y dejar de acumular esa grasa rebelde en la barriga. En este video de aquí, te enseño la preparación exacta y el secreto para que esta bebida realmente funcione a tu favor. Haz clic y te espero allá para empezar el cambio.